Creo que ya está. Ya. Buenas noches amigos del Reducido 3. Estamos el día de hoy con una entrevista ya pactada. Bueno, mi nombre es Marlon Tenorio, mi amigo, compañero Renato Esteves a mi costado. Buenas noches, Vamos a amigos entrevistar el del Reducido a un 3. deportista, ex futbolista de Cienciano, de Alianza Lima, de Sport Boys y diversos equipos en el fútbol peruano. Las conquistas más importantes de él en el 2003-2004 con el Cienciano, de torneos internacionales. Estamos hablando pues de Miguel Llanos, el lateral izquierdo recordado de Cienciano. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Nada, un gusto estar con ustedes compartiendo y nada, un abrazo para cada uno, ¿no? Renato, te doy un saludo también. Buenas noches. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Reducido? Efectivamente, estamos con un jugador importante en la época de Cienciano del Cusco, Miguel Llanos, también ha jugado en Alianza Lima, y jugadores también de Deportivo Aviación en la segunda división de la Liga Descentralizada. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Este, muy grato Sí, poder presentar con ustedes para conversar, bueno, de lo que ustedes gusten, ¿no? Estaré Ya, claro. ahí pendiente. a ver, Miguel, tu carrera empieza ya en el año 97, me parece en Bella Esperanza, ¿no? Cuéntanos cómo se inició esa trayectoria, ese pasar por el fútbol peruano, esos inicios. Sí, bueno, profesionalmente yo empiezo en segunda división en el club Bella Esperanza Alianza, era un equipo de segunda de Cañete, pero era prácticamente formado por todos los juveniles de Alianza Lima, ¿no? En esa época, en el 97, este club hizo un convenio con el Club Alianza Lima, el Club Bella Esperanza, y, y bueno, todos los que terminamos la etapa juvenil, pues estábamos en proceso de la etapa juvenil, integramos este equipo llamado Alianza, Bella Esperanza Alianza, ¿no? En la cual hicimos una muy buena campaña donde, bueno, llegamos en segundo puesto, no llegamos a ascender, ascendió en ese año Tenis, recuerdo, pero hicimos una muy buena campaña como jugadores que destacaron como Marco Flores, Henry Quinteros, Víctor Reyes, que hoy es entrenador de la selección sub-17, Ronnie Rebollar también estaba Roberto Joyce, Roberto Silva, Pedro García. Era un equipo muy bien formado, ¿no? Y todos éramos canteras de la división de menor de Alianza. Claro, ese paso que tuviste por Esperanza, donde conociste a los futbolistas, ¿no? Que mencionabas, en el año 99 ya tú ya llegas al equipo de Alianza Lima, ¿no? Y ahí tuviste la dicha de jugar con jugadores como Waldir Sáenz, como Joaquín Flores, ¿no? Y también con jugadores como Sandro Bailón, ¿no? Ese paso por Alianza también, Miguel, ¿cuánto aprendiste, cuánto te dio, digamos, para lo que vino, ¿no? Después. Sí, bueno, yo debuto en Alianza a nivel profesional en el 98. De ahí, bueno, ya en el 99, como tú bien lo mencionas, ya llega Joaquín Flores. Bueno, ya años atrás yo ya conocía a Sandro Bailón porque hicimos toda la etapa de formación juntos. Y bueno, yo ya conocía más o menos a los integrantes del primer equipo porque, si muy bien cierto, como te mencioné hace un rato, yo juego en B de Esperanza Alianza. Todo este equipo entrenamos en la cancha auxiliar del club y a veces hacíamos como sparring al equipo profesional, ¿no? Que salió campeón en el año 97 con Jorge Luis Pinto. Entonces ya había un cierto acercamiento y no me fue tan chocante cuando fui promocionado en el año 98. Bueno, en el 98 estuve en 99 y hasta mediados del 2000, ¿no? El Pero 2000, claro. claro, esta experiencia me sirvió para ir madurando futbolísticamente, ¿no? Y Miguel, el técnico que, digamos, en esos primeros años te marcó muchísimo, el que más, digamos, haya sido pieza importante, ¿no? En tu formación de jugador. Para mí, la formación, para mí fue muy importante el profesor Rafa Castillo.
hijo ya no está con nosotros, el Chelo Castillo, no, su hijo, el profesor Rafa Castillo. Recuerdo que él llega y llega adelantado a la época, ¿no? Ya practicaba mucho lo que es espacios reducidos, enfatizaba mucho en la técnica. De ahí, bueno, llega después el profesor Edgar Ospina, que también fue importante para nosotros porque llega con esta metodología que usaban mucho los colombianos de agrandar, achicar, hacer doblajes, los perfiles. Y eso para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo subo al primer equipo, cuando llego al primer equipo, donde estaba ya dirigiendo Jorge Luis Pinto, sus términos ya no me eran nuevos. Entonces yo ya los conocía porque venía entrenando casi lo mismo con el Bella Esperanza y con la Juvenil de Alianza, ¿no? Esos son en mis inicios son los directores técnicos que me marcaron. Y obviamente Jorge Luis Pinto, que bueno, que todos lo conocen, también fue un entrenador que me marcó mucho, muchísimo en la disciplina, en hacer las cosas bien, en tratar de ser, bueno, en el profesionalismo que él quería que todos sus jugadores tengamos, ¿no? Y lo que me Miguel, marcó bastante que era sí. él, él muy al margen de lo que lo predicaba, era muy consecuente con eso, ¿no? Él era un ejemplo. Lo que decía, tú lo veías y lo hacía tal cual. Claro, Miguel, y tengo entendido ustedes, claro, fueron campeones en ese torneo Clausura del 99, ¿no? Con Jorge Luis, pero en la final hubo un tema de que se perdió el primer partido, ¿no? Con Universitario. ¿Ahí qué pasó en ese en esa final? En el 99 nosotros campeonamos con Ospina. Y Ospina sale el club y ahí llega Jorge Luis Pinto justo para la final. Yo creo que muy al margen del éxito que ya había tenido el profesor Jorge Luis Pinto en 97, entre comillas era para ver un grupo nuevo, que de repente, no sé si la palabra correcta es que planteó bien el partido, no lo sé, pero bueno, lamentablemente no pudimos conseguir el campeonato, ¿no? Que bueno, lo ganó la U. Claro, Miguel. Y después ya tu andar estuviste por Cienciano, me parece, ¿no? Perdón, por Sport Boys en esos años, 2001, 2002, y llegas a Cienciano. ¿Cómo se dio esa llegada a Cienciano, ¿no? Que seguramente habrá marcado tu trayectoria como futbolista. Sí, a Cienciano yo llego en el 2003. Yo en el 2002 en 2001 estuve en Boys y en 2002 estuve en Coxol, jugando, bueno, lo que es la Liga 2. Y a inicios del año 2003, el profesor Edgar Ospina, que justo estaba en Cienciano, Claro. él es el que me lleva allá, ¿no? Él es el que me lleva allá, él es el que forma ese equipo, en la cual después, bueno, sale por cuestiones de resultados y llega a Freddy Ternero, donde obviamente ya la historia es conocida, ¿no? Llegamos a conseguir el título en la Sudamericana. Pero así yo llego a Cinciano, ¿no? El que me lleva ese Garospina. Y digamos, la preparación que hicieron en esa Copa Sudamericana, tenemos entendido que hubo una pequeña liguilla, ¿no? Con Cristal y Alianza, que la lograron superar. Pero ¿cómo preparó el profesor Ternero esa Copa Sudamericana desde sus inicios? Sí, antes de ingresar a la Copa Sudamericana, una pre que teníamos que enfrentarnos con Cristal, a ver quién iba bueno, quién iba a ser el equipo que pasaría a jugar la Sudamericana, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que el partido de visita que nos toca, donde llegamos a clasificar, ahí fue, digamos, la estrategia que nos sirvió para toda la Sudamericana, porque yo normalmente no venía jugando, normalmente jugaba Alexandro Morán de lateral y Pablo Lobatón, perdón, Pablo Maldonado adelante.
yo venía alternando muy poco, casi nada. Y en ese partido, Freddy, justamente íbamos ganando 1-0 con gol de Ramón, si no mal recuerdo, y no sé, comenzaron a atacar por esa banda y Freddy, bueno, me dice para entrar, me da algunas indicaciones que tácticamente eran más que todo defensivas y mantener un orden, y Alexandro Morán lo manda de volante. Y logramos clasificar y ahí empezó, ¿no? Empezó esa etapa. De ahí nos toca con Alianza, yo de local no juego con Alianza, pero de visita sí, planteando casi lo similar a lo que resultó con Sporting Cristal en un partido anterior. Y así, si ustedes recuerdan, prácticamente la Copa Sudamericana la jugamos así, ¿no? Yo muy poco jugué los partidos de local, solamente fueron 2, uno con la Católica y el otro que en la final entro contra River. Pero de ahí los Buenos demás Aires, partidos, ¿no? sí. No, en En 3-0. Arequipa. En Arequipa. Pero Yo entro. cada, En Buenos cada Aires vez yo que arranco. claro, Pero, cada vez pero que te tocaba entrar, lo hacías muy bien, efectivamente. Todo ese equipo funcionaba perfecto a lo largo de la Copa Sudamericana. Fue un bastante complicado porque eran rivales de jerarquía, por lo que no se conocía mucho lo que hacía Cienciano, pero a nivel de dejaron muy bien el nombre del país y aparte que con el rival de jerarquía hicieron sus mejores partidos. sí, muy al margen de la estrategia o lo trabajado en la semana, mucho mérito tiene, obviamente, Freddy y la parte física también al profesor Alfredo Bernal. Eh, yo recuerdo muy poco haber llegado a un equipo físicamente tan preparado como ese año. La verdad que ese equipo corríamos bastante y teníamos, o sea, acababa el partido y yo no me sentía cansado. Podría haber jugado de repente unos minutos más, pero físicamente llegamos muy bien al Sudamericano. Y creo que también nos ayudó mucho que ese año fue donde hubo un punto de quiebre con la agremiación y la federación, ¿no? Fue Huelga, claro. la huelga. Entonces, Por la eso Huelga. nos ayudó mucho para enfocarnos solamente en la Copa Sudamericana. Y Miguel, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, yo recuerdo que ese año, cuando Freddy Ternero, me parece, hubo un grupo llamado Supera, ¿no? Que a ustedes, digamos, trabajó mucho con ustedes el aspecto mental, ¿no? Inclusive los veía a Don Freddy pasar por el carbón, me parece. No sé si nos podías contar un poco cómo fue esa situación. Sí, esos fueron las últimas fechas, porque, bueno, a ver, seamos sinceros, cuando empieza la Sudamericana, Cienciano era el patito feo y nadie apostaba por nosotros, ¿no? Ya cuando empezamos a avanzar, a sumar, como cuando eliminamos a equipos de mucha jerarquía, como fue Santos, es donde ya comenzamos a llamar la atención de la gente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, este grupo se une a la campaña de nosotros y nos hace algunos, eh, con la experiencia que ellos tenían, nos hacen algunos juegos de motivación, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo en ese momento todo sumado, ¿no? Pero muy al margen de eso, yo creo que fue importante los líderes que tuvimos en ese año, ¿no? En esa campaña. Teníamos líderes muy positivos, no solamente dentro del campo, sino fuera del campo también. Era un grupo muy bueno donde todos sumaban. El que no jugaba quería que el compañero que estaba jugando le vaya bien. Y creo que eso fue también un factor muy importante en esa campaña, en el grupo humano. Claro, Miguel, y además, como tú mencionas, que era un grupo muy unido, ¿no? Era un grupo demasiado de jugadores con experiencia, ¿no? Estaba Oscar Ibáñez, ¿no? Estaba Carlos Luco, Germán Carti. Esa convivencia en el día a día durante esa copa, ¿cómo fue, digamos? ¿Cómo era? ¿Era mucho de bromas o era más de analizar los partidos que se les venía en ese torneo? Como tú dices, era gente de mucha experiencia. Yo, bueno, los menores, ¿en quiénes eran? Carlos Lobatón, por ahí, Julio García y Lo yo, y La Rosa, ¿no?
éramos los menores. Y bueno, menores, bueno, yo entre comillas porque yo ya tenía 25 años, no era tan chico tampoco, pero sí había gente que ya pasaba los 30 años de mucha experiencia y bueno, que tenía mucho recorrido en el fútbol peruano y creo que, como te vuelvo a repetir, eran buenos líderes, ¿no? Eso nos ayudó a nosotros eh, en saber sostener de repente lo que ellos de repente en algún momento la parte física no les podía jugar mal, pero nosotros de atrás empujábamos y viceversa, ¿no? Ellos con la experiencia que tenían, con la jerarquía que tenían, fue creo que un buen complemento, ¿no? Entre la experiencia y la juventud. Y digamos, ya cuando ya ganan la final de la Sudamericana al River, ¿no? Con esa con Lugo, ¿cómo fue esa celebración, Miguel, entre ustedes, ¿no? Post victoria, ¿no? Hecho histórico, ¿no? En el fútbol peruano. Bueno, obviamente felices, pero en ese momento, la verdad, te soy sincero y lo he conversado con algunos compañeros, no nos dábamos cuenta de la magnitud que habíamos hecho. Ya han pasado los años y siguen pasando los años y bueno, nos damos cuenta de lo que logramos, ¿no? Pero en su momento, en ese momento nos embargó las emociones, muchas emociones encontradas, por lo menos en lo personal. Como te decía hace un rato, un año atrás yo estaba jugando el ascenso a la Liga 1 por lo que es hoy, y un año después estaba siendo campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, obviamente, muchas emociones pasaron por mí, igual que mis compañeros, ¿no? Lo primero que uno se acuerda, o por lo menos yo en ese momento, fue agradecer a Dios y obviamente la familia, ¿no? Que los que solamente nos ven los fines de semana, los que nos veían los fines de semana en el estadio, no sabían o no saben qué es lo que pasa a un futbolista horas antes, o qué es lo que pasa a un futbolista en la semana, en el mes, en el año. Entonces, Claro. al uno conseguir lo que conseguimos, el éxito, el campeonato, obviamente que es como una película que se te vienen cosas en la cabeza, cosas que uno pudo pasar, buenas y no tan buenas, pero que valieron la pena, ¿no? Para conseguir lo que conseguimos. Y Miguel, ya en el 2004, ya después de haber conseguido este logro de la Sudamericana, se repite el plato, ¿no? En la Recopa. Tú estuviste en ese plantel también, ¿no? De aquella Recopa en Miami. ¿Cómo fue ese partido a tu punto de vista, ¿no? Sí, yo estuve en ese plantel también, viajé, estuve en la banca, no pude jugar, pero ese equipo era muy fuerte y la verdad con los refuerzos que llegaron, eh, nos consolidamos más, ¿no? Llegaron Sergio Ibarra, llegó Paolo de la Asa también, llegó Arboleda, Sí. Gamarra, me acuerdo del uruguayo Gamarra, Sí. eh, Mosto también me parece. Mosto también, Miguel Mosto también llega. Creo que llegaron por posiciones jugadores que sumaron al plantel, ¿no? Y bueno, Freddy todavía seguía siendo la cabeza de todos nosotros y bueno, campeonamos y logramos un campeonato, la Recopa, donde, bueno, fue un orgullo para el Perú y para cada uno de nosotros, ¿no? Renato. Claro, después de la Copa Sudamericana, tú estuviste jugando después en la segunda división con Deportivo Aviación, ¿no? En 2006. Cuéntame un poco tu experiencia en esa segunda división. ¿Cómo se juega, cómo es? Porque muchos dicen que seguramente la segunda división es mucho más fuerte que la primera división. ¿Tú crees eso? No creo. Yo creo que, bueno, a ver, lo que pasa es que la segunda división de repente en ese momento
no contaba todavía con buenos campos, eran pocos. Entonces, por ahí de repente fuerte puede ser en eso, ¿no? De que no se contaba con buenos campos, habían campos que realmente uno iba y, o sea, te desanimaba a jugar, ¿no? Porque eran terrales a veces, o con campos con hueco, mucha informalidad. Creo que esto creo que se ha ido mejorando. Creo que esto sigue mejorando, eh, han pasado los años y ha ido mejorando, ¿no? Fue Claro, una claro, experiencia obviamente que, como yo digo, todo suma, toda experiencia suma. claro. Y te ayuda a seguir madurando en lo futbolístico, madurando en lo personal, eh, pero donde siempre he ido, siempre he tratado de, bueno, dejar primero un buen rendimiento y, bueno, siempre siendo una buena persona, ¿no? Que es muy importante. Seas bueno o seas malo, pero siempre importante es dejarle que eres buena persona. Y después de que ya te retiraste en el 2012 en Intigas, ¿seguiste seguramente cursos como preparador para entrenador de fútbol o en qué te estás dedicando actualmente? Sí, ya en el 2012, bueno, fue mi último año con Intigas, yo me vengo a Lima, más que todo por un tema familiar. Bueno, casi toda mi carrera la he hecho siempre en provincia, entonces mis hijas ya estaban creciendo, la familia, todo, y yo extrañaba más a la familia, ¿no? Ya yo tomo la decisión de tratar de buscar jugar acá en Lima ese año, perdón, el 2013, bueno, y no se dio. Entonces ya me comencé a ya preparar lo que ya yo veía también que de repente ya estaba más cerca del retiro que seguir jugando, ¿no? Y nada, me comencé a preparar, estudié en ese full primero y después seguí mis estudios en la escuela de entrenadores, ¿no? Igual siempre capacitándome, leyendo, entrando a cursos, nunca dejar de capacitarse, ¿no? En reinventarse porque esto es como la medicina, o sea, siempre tienes que estar actualizado, ¿no? Y Y, y Miguel, como, tenemos entendido que el año pasado, cuando estabas en la Universidad San Martín, ¿cómo has encontrado el fútbol de menores, ¿no? La Copa Federación, la Copa Fútbol, ¿cómo has encontrado ese torneo? Sí, soy entrenador de la Universidad San Martín, de divisiones menores. Yo dirijo la 2003 y la 2004, 16 años y 17 años. La verdad que hoy en día, haciendo una comparación de cuando yo empezaba mi formación, ha cambiado muchísimo para bien. Eh, Creo que los entrenadores hoy en día se están preocupando más en prepararse. Se han dado cuenta que si uno no tiene preparación, para esto no puede ser un empírico, así haya jugado muchos años al fútbol, ¿no? Hay que prepararse. Porque de repente tú puedes saber cosas dentro del campo, pero también necesitas teoría para poder explicar a los chicos, Desenvolverse, ¿no? mucha pedagogía también, ¿no? No es lo mismo dirigirse a un profesional que a un chico en formación, es totalmente distinto, ¿no? Es tratar de persuadirlo al chico para sacar lo mejor de él, ¿no? Y tratar de explicarle con la mejor pedagogía eh, los trabajos, hacerle entender algunos trabajos. Pero la verdad que es una carrera que a mí me apasiona mucho, ¿no? Yo ahorita estoy entrenador, como lo vuelvo a repetir, y es una carrera que la llevo con mucha pasión. Y bueno, y respecto a tu pregunta también, esto de la Copa Federación, también he visto que ha mejorado mucho también, en sentido de campos. Los campos están mejores, Cristal, la U, Alianza, el propio Regatas, Cantoló, que bueno, no tiene un campo propio, pero siempre trata de alquilar buenos campos, la universidad misma, San Martín. En eso mejoró mucho, ¿no? Porque antes eh, también me ha tocado jugar en menores en campos totalmente desastrosos, ¿no? Donde no podías parar ni siquiera, no podías parar el balón porque habían piedras, baches, huecos. Pero en ese sentido la Copa de Federación ha mejorado, ¿no?
Bueno, antes se llamaba asociación, hoy es federación. Con tu Claro, Miguel. experiencia ahí como entrenador, ¿tú qué harías para mejorar sobre todo la formación de menores acá en el Perú? Pero no te escuché. Con tu experiencia ya como entrenador de fútbol, de menores, ¿tú qué harías para mejorar lo que viene a ser todo lo que tiene que hacer menores en Perú? Los menores. Yo creo que para mejorar eh, tendría que cada club, la Federación Peruana, apoyarlos en la logística, ¿no? Porque sé de algunos compañeros o colegas de trabajo eh, que son entrenadores, son preparadores físicos, son hasta utileros. Entonces, yo creo que si cada institución o cada club se preocuparía de darle mejores herramientas a los entrenadores de fútbol, en capacitarlos, no solamente materiales, sino en capacitarlos, les darían armas para que ellos le den armas a los chicos y puedan desenvolverse bien y hacer una buena formación. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al fútbol de primera eh, no lleguen con tantas desventajas, ¿no? Comparando a otros niveles internacionales. Yo creo que mucho tiene que ver en la formación. A veces se fijan solamente en los profesores, pero no saben qué hay detrás de ellos, ¿no? De repente el profesor, como lo vuelvo a decir, algunos profesores eh, son hasta delegados. Yo he visto eso en el campeonato, ¿no? Entonces, el entrenador de fútbol tiene que preocuparse solamente de entrenar, el preparador físico en ser preparador físico. La parte de utilería, logística en su rama. Y el médico igual, ¿no? Entonces, se podría mejorar en eso, en capacitar más a sus entrenadores, en darle la logística necesaria para que ellos se puedan desenvolver. Porque, ¿qué pasa si uno se capacita, pero cuando llega a la realidad es otra? Me explico, o sea, yo me capacito y entro a un curso donde me dicen para tal cosa tengo que usar 20 balones, tantos conos, tantos platillos, ligas, etcétera, etcétera. Pero cuando yo llego a la realidad, tengo que de repente usar 5 balones para 20 muchachos o 10 balones para 20 muchachos. Entonces, no es lo adecuado. Cada muchacho debería tener su balón, ¿no? Claro, Entonces, teniendo en cuenta también que hoy en día hay torneo de reserva, ¿no? Que es el torneo que saca jugadores a la Liga 1 a la división. ¿Cómo haríamos para cuidar, digamos, esa formación de los jugadores jóvenes? Porque hoy en día vemos que la gran mayoría sale, pero terminan perdiéndose en el camino o no consolidándose de repente en los equipos de primera división. ¿Qué trabajo se tendría que hacer ahí en los torneos menores para que esto no pase? mira, a ver, yo lo que siempre he creído es que si yo no tengo la oportunidad de jugar Miguel Llanos, ¿no? Hoy en la San Martín, tengo que buscar otros horizontes. A veces el padre de familia o el mismo deportista se encapricha en, no, yo quiero jugar en tal equipo, en Alianza, por decir, y de repente no está jugando. Entonces, ¿uno cómo aprende? Uno aprende bajo experiencias. Entonces, si yo veo que no estoy jugando en un sitio, tengo que buscar otras alternativas. Eh, Hablemos a nivel élite. Lionel Messi no se hizo famoso en Argentina, se hizo famoso en ¿dónde? En España, España, donde claro. otros entrenadores o otra institución le vio condiciones o bueno, lo vio y dijo, tiene el perfil del equipo de Barcelona. Y así, ¿no? Cada institución busca un perfil de jugador. Alianza busca un perfil, Cristal busca un perfil, la San Martín busca un perfil. Entonces, yo creo eh, que si yo tengo 17 años y veo que yo no juego en Alianza, pues tengo que buscar otras oportunidades. No me puedo estancar y decir, entonces me conformo, digo, no, le empiezo a echar la culpa al entrenador, al dirigente. No, tiene que buscar otras posibilidades. Esto es como la vida. El fútbol es como la vida. La vida te pone obstáculos y el fútbol también van a haber obstáculos.
Entonces, pero si yo en el primer obstáculo que veo, que siento, me voy a derrumbar o voy a empezar a echarle la culpa al uno, al otro, entonces nos va a costar, o le va a costar al chico, ¿no? Entonces, mi consejo a un chico que ya está terminando la parte juvenil, la parte formativa, ya está jugando en reserva y ve que juega 1 o 2 años reserva y no consigue el sueño de llegar a ser futbolista profesional, que pruebe otras alternativas. Si no es un equipo, no es la U, está Alianza, está Boy, está Huancayo, está Cienciano, por nombrar algunos, ¿no? Pero el chico tiene que arriesgarse. No, a veces piensan que todo va a ser bonito, lo van a tener a la mano y no. Tienen que dar el paso siguiente para o tomar la decisión de arriesgarse. Sí, Rato. Sí, claro, efectivamente estoy de acuerdo en lo que tú mencionas, que verdaderamente a veces que los chicos se estancan y se quedan en un equipo, quizás como Alianza Lima, como la U, y no terminan de destacar, pero no buscan oportunidades. Hay jugadores que sí buscan las oportunidades, pero lamentablemente son bastante, mucha gente que quiere ser protagonista y a ver, muy poco lo que lo logra. Y también se debe, creo yo, a un trabajo también en conjunto, ¿no? No solamente se trata de el jugador, sino también se trata del entrenador, se trata del equipo, que lo apoyen, que busquen una manera de repente de poder, si el chico tiene condiciones de apoyarlo y que el chico mismo se pueda ir a otros clubes, ¿no? Pero hay veces que los clubes a veces ponen trabas y no permiten que de repente el jugador se termine desarrollando como tal. Y Sí, seguro. una pregunta que te quería hacer, Pero discúlpame que te claro, corte. Seguro, pero a ver, esto es una competencia. El día a día es una competencia en la vida propia. Mientras que hoy ya se está haciendo de noche y me voy a dormir, en otro lado del mundo alguien se está preparando para ser de repente, si yo soy delantero, el mejor delantero del mundo. Y de repente hoy tú te echas a acostar, te echas a descansar, y otra persona aquí mismo se está preparando para ser el mejor periodista, de acá de Lima, de Perú, donde lo quieras llamar. Entonces la vida es una competencia. Pero si yo voy a voltear, no, que no tengo la oportunidad, no, la oportunidad se la tiene que buscar uno. Uno tiene que salir a buscarse la oportunidad, tocar puertas si es necesario. O sea, a un chico de 17 años, o sea, tiene mucho techo todavía. Entonces, por ejemplo, Jack Durán claro. empezó en Alianza, pasó por San Martín, pero si Jack Durán hubiese dicho, por nombrar uno, ¿no? Hubiese dicho, no, acá me retiro, empiezo a jugar Copa Perú, pero mira, Jack Durán, lamentablemente el campeonato se paralizó por toda esta pandemia, pero hoy no estaríamos hablando de Jack Durán, que sobresalió en otro lado, no en Alianza, él se formó en Alianza, pero mira, está sobresaliendo en otra institución. Y así han pasado muchos. Uh-huh. Claro, Por Miguel. ejemplo, Claro. Flores, Orejita Flores. Nunca, creo que, si no me equivoco, nunca jugó para una selección de menores. Otros de repente sí, pero Orejita Flores se preparó, se disciplinó y hoy ha logrado el éxito. ¿Bajo qué? Bajo una disciplina también. Entonces, esto es también, no solamente uno puede tener talento, pero si no es disciplinado, el talento se queda a un lado, porque hay otras personas o otros compañeros que se van a preparar para lo mismo que tú quieres. Sí, Miguel, ese talento que mencionas tiene que también ir de la mano de entender el juego porque es muy difícil o complicado hoy en día encontrar, digamos, jugadores que entiendan el juego en sí, en menores. Sí, bueno, sí, el entendimiento del juego es totalmente distinto al talento, ¿no? Obviamente no esperemos que los 11 que están al campo, los 11 entiendan el juego. Pero yo creo que todo pasa muy al margen de los entrenamientos que uno le puede dar. Eh, Pasa también porque vean fútbol, porque lean,
porque yo estoy convencido que en la instrucción, la educación, hace personas inteligentes. Y las personas inteligentes son las que te entienden el juego. Entonces, yo creo que eso puede, también va a la par, ¿no? Obviamente, uno quisiera que todos los chicos entendieran el juego como uno quiere, pero bueno, hay casos, ¿no? Claro, Miguel. Y del campeonato actual, ¿qué jugador es el que por ahí le ves a una proyección mayor de lo que estás tú ahorita en el tema de menores? En menores, Sí. no me gustaría decir nombres, pero sí veo mucho talento. Veo mucho talento. Y por ejemplo, el otro día estaba hablando con un compañero y había un chico en Cristal, un lateral izquierdo, que lo vi hace 3 4 años, pero desapareció, no lo seguí más, nunca, no lo vi más. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué pasó con ese talento? ¿Qué se hizo ese talento? De repente, bueno, no siguió en Cristal, pero no siguió buscando. ¿Qué se hizo? Porque de ahí no lo vi en Alianza, no lo vi en la U, no lo vi tampoco por San Martín. Entonces, pero bueno, contestando tu pregunta, hay chicos muy talentosos, esperemos que lleguen. Hablando de la San Martín, hay un chico, bueno, se llama Austin Arteaga, categoría 2003, ahorita no está acá, está haciendo unas pasantías en España. A mí me gustaría verlo triunfar, ¿no? Así como él, también hay un chico Valentino también, me gustaría verlos triunfar, pero no depende, como te digo, del club o del entrenador, depende de cada uno de ellos, ¿no? Porque para triunfar en la vida hay que tener disciplina, ¿no? Hay que tener disciplina, hay que tener las agallas de cuando se presente un obstáculo, saber pasar el obstáculo, ¿no? Todo dentro de lo correcto, ¿no? Claro, Miguel. Y bueno, Miguel, en la semana también tu club Cienciano, ¿no? Cumplió 119 años de historia. ¿Cómo has visto este regreso de Cienciano? Bueno, el año pasado le tocó ascender y este año está jugando ya otra vez la primera división. ¿Cómo lo has visto este regreso? Tuvo varios años, ¿no? Sin jugar en primera. Sí, yo lo estuve siguiendo los últimos partidos hacia Cienciano cuando estaba luchando el ascenso. La verdad que fue una alegría porque le tengo mucho cariño, mucho aprecio a esa institución, a la misma ciudad del Cusco. Y es un equipo que tiene mucha hinchada, ¿no? O sea, tú llegas a Cusco y Cinciano es como ya algo turístico de ellos, ¿no? Cuando llega un turista le hacen poner la camiseta de Cinciano. Entonces, esperemos que se mantengan primero este año en la Liga 1 y poco a poco vayan enfocándose o poniéndose algunos retos para poder de repente verlos otra vez jugando un torneo internacional, ¿no? Sería bonito. Claro. ¿Y también dirigir Cienciano, Miguel, en algún momento? ¿O ese tema todavía no lo afrontarías? Sí, obvio, más adelante, de repente, sí, sí, sí. Mi sueño, la verdad, es dirigir en primera división. Siento que los 6, 7 años que vengo dirigiendo menores he aprendido muchísimo y me sigo capacitando. Yo no quiero ser por ejemplo, no quiero que mañana venga una oportunidad y diga yo sí, no. Quiero estar bien capacitado donde pueda llevar diferentes dificultades, ¿no? Porque obviamente menores no es lo mismo que primera. En primera, Ah, más que todo se compite. En menores buscas, muy al margen de buscar competir, busca primero la formación del chico, ¿no? Tratar de que ellos lleguen bien a un equipo de primera y para que se sepan desenvolver. Pero sí, mi objetivo, mi visión es en algún momento dirigir primera y bueno, sería espectacular para mí dirigir Cienciano, ¿no? Me gustaría de verdad.
Bueno, Miguel, ha sido pues un gusto el poder haberte tenido el día de hoy en el programa y alguna acotación ya finales que quieras hacer, Renato. Claro, quisieras tener en cuenta a qué jugador cuando tú eras juvenil te hubiese gustado ser. Siempre cada jugador quiere ser como un jugador, ¿no? Si tú tenías a alguien como ejemplo, de repente a seguir. Yo siempre me gustó la calidad, la frialdad, la solvencia de Juan Reynoso. Siempre. El central, bueno, o el profesor, ¿no? Y bueno, y la calidad de Norberto Solano, ¿no? Siempre Claro. fueron jugadores que yo los admiré y los seguía siempre, ¿no? Miguel, una idea de cierre, un lateral derecho, ¿tiene que tener más marca, más vocación de marca, o también tiene que tener ese ida y vuelta, esa transición, ¿no? Al ataque? ¿Qué es lo que tiene que tener un lateral para ti completo? Lo que debería tener un lateral para mí, para mi gusto, muy aparte de la parte física, que tiene que ser un dotado en la parte física, porque tiene que tener ida y vuelta, es algo que tú mencionaste hace un rato, es el entendimiento del juego, saber cuándo pasar, cuándo no pasar, cuándo ir, y obviamente la técnica, ¿no? Para sacar un buen centro, un pase. Pero el entender en qué momento puedo ir a atacar, en qué momento no voy a atacar, en qué momento me juego el uno versus uno, o en qué momento tengo que dar un pase lateralizado, en qué momento tengo que iniciar el juego. Para mí ese es el lateral, por decir un nombre hoy, Dani Alves. Dani Alves para mí es, y eso que también lo vi a Cafú, Cafú también me parecía, Claro. pero Dani Alves es un lateral que para mí era completísimo. Entendí el juego, se sabía asociar, marcaba muy bien. Eso es para mí lo que yo buscaría en un lateral, ¿no? Claro, Miguel. Bueno, Miguel, ha sido un gusto pues haberte tenido el día de hoy. No todos los días se tiene a un campeón de Sudamericana, ¿no? En vivo. Y nada, yo guardaba acá un libro muy de hace algunos días, no sé si se puede ver, aquel Cristiano, ¿no? Que logra Sí, sí. esa copa. Y creo que este partido es en Buenos Aires, Miguel, así que me parece que usted jugó, me parece, ese día, en 3-3. Pero Sí, sí, es un libro yo jugué ese partido, sí. El que yo entro es en Arequipa. en Pero sí, Arequipa, claro. claro. Pero allá en Buenos Aires, En Buenos Aires. en Monumental, yo inicio y juego el partido, sí. Esa foto es de ese partido, con la bandera. Claro, la bandera, y acá, bueno, el título dice Rey de Sudamérica, ¿no? Ese equipo histórico que integró con toda esa camada de futbolistas, ¿no? Así es. Bueno, Miguel, un gusto Gracias. y los éxitos para su carrera y para, sobre todo en las menores, ¿no? Que se pueda seguir sacando futbolistas que puedan nutrir nuestro balompié. Nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis experiencias y poder comunicarme con la gente a través de ustedes, ¿no? Un abrazo. Igualmente, muchas Ahora, gracias. Un abrazo. pues, Chao, cuídense. Hasta luego. Chao. claro, Listo. listo. Ya está ya. ¿Cuántos minutos? 43, ¿no? Sí, ahorita lo... Ya, espérate. Hacemos programa hoy también.